Últimas noticias. Actualidad. Economía. Finanzas. Macro. Bueno, estamos ya en plató, de nuevo para arrancar la ronda macro, como siempre para repasar el ciclo económico desde un análisis más top-down o fundamental. Así que vamos a poner ya en pantalla, hoy os traigo 5 diapositivas, 5 gráficos de mi carpeta macroeconómica, así que vamos a analizarlo con vosotros. Fijaros, tenemos ya en pantalla, como siempre, antes de todo, ponerlo en grande, para que lo veáis bien, que no perdáis detalle. Bueno, interesantísimo, lo he dicho antes, el gráfico del S&P en términos de dinero real, de dinero duro, de dinero sólido, de oro, es tremendo cómo desde el año 2000, ahí lo veis, estamos en mercado bajista, es un gráfico que realmente nos tiene que hacer que pesar muchísimo, ¿verdad? Esto es el S&P 500, insisto, no en términos de dólares, dinero fiat, sabéis que es un dinero inflacionista y por tanto un dinero que va perdiendo valor de forma acumulada prácticamente año tras año. Pues en términos de oro la historia cambia mucho. Fijaros en el gráfico, compararlo en el S&P 500 en términos de dólares y el S&P 500 en términos de oro. Es que es completamente opuesto. Aquí estamos en un bear market tremendo, insisto, de laburbuja.com, y es verdad que ahora recuperando desde el año 2008, pero muy por debajo, insisto, de esos picos de la burbuja.com. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente que el oro es un activo que se ha comportado muy bien también a lo largo de este siglo. Por lo tanto, al comparar estos activos, siempre tenemos la mala costumbre, bueno, no sé si mala costumbre, la costumbre, evidentemente, el dólar es, a día de hoy, el dinero generalmente aceptado, por lo tanto, es la unidad de cuenta, y medimos todo en términos de dólares. Pero yo veo un ejercicio muy interesante siempre, medir los activos no solo en términos de dólares, sino también en términos de otros activos, por ejemplo, el oro, veas, más sólidos, que guardan mucho mejor su capacidad adquisitiva. Y ahí es que muchas veces la fotografía cambia mucho. En este caso, desde mi punto de vista, es asombroso a veces ver un poco la perspectiva, ¿no?, de la bolsa, si lo comparamos, insisto, en términos de dólar o de oro. A veces engaña un poco, ¿no?, para que veáis la importancia también de diversificar en oro. De hecho, el performance, como veis, ha sido mejor. Ya hablamos del super rally que tuvo el oro en la primera década de este siglo, que coincide evidentemente con toda esta espiral de deuda en la que está cayendo el mundo. Y creo que es un ejercicio muy interesante, no solo el S&P 500, que os lo pongo hoy en pantalla, pero un poco que hagáis ese ejercicio de empezar a comparar precios de activos no tanto en dólares, que está bien, porque es lo que todo el mundo utiliza, es la unidad de cuenta, pero también verlo, por ejemplo, en términos de oro o a futuro en términos de Bitcoin. Tiene poco histórico el Bitcoin, por lo tanto es un poco engañoso también. Evidentemente ahí sí que es un super bear market cualquier activo en términos de Bitcoin, pero siempre es un ejercicio interesante, ya que ahí se nota la diferencia de un dinero sólido o duro, de un dinero fiduciario o un dinero débil, como lo llamo yo, que es cualquier divisa, divisa deuda, como el dólar, el euro, la libra, el yen o todas las divisas inflacionarias que tenemos hoy en día impuestas pues de chartalismo o por esa imposición estatal, que no olvidemos que tiene monopolio de la violencia y puede imponerlo, ¿no? Tremendo, ahí lo dejo. S&P 500 es un gráfico que a mí lo he compartido en mis redes sociales, me hizo pensar, y espero que a vosotros también. ¿Qué opináis? Os lo dejo para que podáis comentarlo también en la caja de comentarios, os iré leyendo, por supuesto. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Seguimos avanzando en esta ronda macro. También, antes de todo, lo ponemos en grande, que lo veáis bien, y empezamos a analizarlo. Ahí lo veis. Bitcoin, fijaros la correlación que tenemos con la liquidez, ahí tenéis la M2 global, no estamos hablando solo de Estados Unidos, sino la M2, ya sabéis que incluye M1 más depósitos a la vista y a plazo hasta 2 años. Es decir, el dinero, llamo el dinero contante y sonante, dinero de capa 1, por decirlo de alguna manera, no cuenta reservas bancarias, pero la correlación entre Bitcoin y la liquidez es que es tremenda, ¿no? Fijaros, como ya hemos dicho que a partir de finales de 2022 empezó a entrar liquidez por parte de los grandes bancos centrales y bancos comerciales también, y bancos centrales me refiero sobre todo a los tesoros, ¿vale? Yo lo llamo, es un apéndice uno del otro. Y evidentemente esa liquidez que ha entrado, esa oferta monetaria, ha hecho que Bitcoin, que es el activo que más correlación tiene desde mi punto de vista, más que las bolsas, con la liquidez haya también tenido este bull run. Mucha gente lo acapara a que se está poniendo en precio la aprobación de los ETFs. Sí, todo lo que queráis, efectivamente son catalizadores que importan,
pero no dejo de repetirlo, la variable más importante para los activos de riesgo, Bitcoin desde luego, creo que es el que más correlaciona con la liquidez, también las bolsas, aunque las bolsas ahí sí también dependen de los earnings de las empresas y por tanto si estamos en un ciclo expansivo o recesivo, es verdad que luego hay expansión de múltiplos que sí depende de la liquidez, pero más todavía Bitcoin. Bitcoin es un activo que a día de hoy se utiliza más como activo especulativo, como activo de inversión que otra cosa, y por lo tanto depende muchísimo, repito, y aquí lo veis, es muy claro, la correlación es prácticamente matemática, ¿no?, de la liquidez. Por eso está bien importante siempre valorar un poco si se está drenando o está entrando liquidez a nivel global. Esto es a nivel global, lo comparo, la línea amarilla que tenéis es M2 global, Muchas veces analizamos solo Estados Unidos, pero realmente a Bitcoin, que es un activo global, no es un activo local, le interesa la liquidez global. Y ha ido subiendo a lo largo de este año 2023 y por eso también hemos tenido este bull run. Mucha gente lo achaca a otros factores que pueden haber apoyado, pero desde luego la base de todo, insisto, esta inyección de liquidez que hemos tenido y hay que tenerlo claro y hay que entender cómo funcionan los mercados, ¿no? Luego veremos ahora en las siguientes diapositivas un poco por qué ha entrado liquidez, pero seguimos pasando, Vamos a ir a la tercera diapositiva, lo tenemos en pantalla y aquí lo vais a ver, Hemos hablado de liquidez. Oye, José, si nos están hablando de que estamos en un periodo de QT o Quantitative Tightening, es decir, de reducción de balance, ¿por qué nos dices que está entrando liquidez? Vamos a ponerlo en grande, para que lo veáis. Este gráfico que tenemos en pantalla es muy importante, pero quiero que lo veáis bien. Fijaros, esto es la liquidez que ha entrado, ahí lo tenéis en ahí lo veis, en los últimos meses. En el eje horizontal tenéis las fechas y en el eje vertical, fijaros, ha entrado reservas, ahí lo veis, los repos inversos, que hemos hablado 1000 veces de ello, cómo ha aumentado la TGA. La TGA es el depósito que tiene el Tesoro en la banca central. También el programa BTFP, ¿vale?, que es la ventanilla extraordinaria que creó la Reserva Federal para rescatar a la banca regional, y el Primary Credit, ¿verdad?, los Primary Dealers que se llaman, ¿no? Todo eso, liquidez que ha entrado en los últimos meses, que han compensado. O sea, cuando hablamos de liquidez muchas veces solo nos quedamos con el QE o el QT. Bueno, eso es verdad, la Reserva Federal está reduciendo su balance, que no es mentira. Lo que pasa es que hay que hablar siempre de liquidez neta. La liquidez neta, en este caso, es el balance de la Reserva Federal más los repos inversos más las ventanillas de descuento de la banca central. Por lo tanto, sí estamos viendo una reducción del balance de la Reserva Federal, pero está siendo compensada por el drenaje de los repos inversos. Lo hemos visto ya en este programa, cómo se está drenando a una velocidad tremenda. Por lo tanto, esa bolsa de liquidez está yendo a parar ahora mismo al mercado. Una bolsa de liquidez que estaba atesorada en la Reserva Federal, ahora está saliendo al mercado. Y también por, como digo, los repos inversos ya lo hemos comentado, y como veis aquí también por el aumento de la TGA y por las ventanillas de descuento de la FED, como el BTFP. Es una ventanilla de liquidez extraordinaria que creó este año la Reserva Federal para rescatar a la banca regional. Recordar Silicon Valley Bank, Silvergate, etcétera, etcétera, todos estos bancos que quebraron. Bueno, pues para ello la Reserva Federal creó pues una línea, una fuente de liquidez extraordinaria. Veremos si es extraordinaria o no. Acaba en teoría en marzo del próximo año, pero que ha inyectado liquidez y que ha compensado la caída del QT. Por tanto, sí, hemos estado en una política restrictiva de QT. Bueno, sí, pero si vemos la fotografía completa, la liquidez neta, esa caída de balance ha sido compensada por estas ventanillas de descuento extraordinarias y los repo inversos. Es decir, no nos podemos quedar siempre solo con la fotografía del balance de la banca central, con los QE o los QT, sino hay que ver otros mecanismos más allá de estos que estoy comentando, como las ventanillas de descuento, los repos inversos, que son muy importantes. Y en términos agregados, en este último año hemos tenido inyección de liquidez. Es que incluso, no es que se haya compensado el QT, sino que es que lo hemos equilibrado y lo hemos superado. Por lo tanto, ha entrado liquidez neta en el mercado, y esto es lo que ha apoyado a ese bull run que hemos tenido en activos de riesgo, en Bitcoin, acabamos de ver, pero también en las bolsas. Por eso es tan importante entender la fontanería monetaria, es que es fundamental. Estos gráficos que estoy compartiendo son cruciales. Bien, vamos a seguir con el siguiente de los gráficos, aquí lo tenéis. También muy interesante, el oro, antes hemos hablado del S&P 500 en términos de oro. Pues fijaros, la demanda de los bancos centrales de oro se está disparando. ¿Por qué? Bueno, aquí hay mucha teoría de conspiración, parece que los BRICS están tratando de acumular reservas en oro para defender una futura moneda. Yo creo que esto es un titularismo barato. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, un poco cómo está subiendo esa demanda por parte de los bancos centrales. Fijaros, la última en rojo, cómo
bueno, pues está igualando en este último año, de 2022, es decir, está aumentando muchísimo, ¿no? La compra, insisto, institucional por parte de los gobiernos de oro. Por lo general, históricamente, los bancos centrales han tenido en su balance, en su activo, más o menos un 20% de oro para defender su divisa. Un 20% de sus reservas serán oro, ¿bien? Pero en un 40%. Ahora mismo más o menos es un 20%. O sea, se ha ido reduciendo mucho en favor de deuda ese activo de los bancos centrales. Repito, históricamente, más o menos un banco central ha tenido un 40% de oro y 60% de deuda para defender su pasivo, que es la divisa, ¿bien? Pero en los últimos años ha ido reduciéndose la parte del oro y ahora más o menos está en un 20%. Tiene un 20% de oro, el otro son deuda y con eso defienden su pasivo, que es la divisa. Bueno, parece que hay muchos países que están volviendo a aumentar sus reservas de oro de un 20, imaginaos que llegan a un 30 o incluso un 40 o un 50. En ese caso, requieren mucha demanda. ¿A dónde podría ir el precio del oro si realmente quieren volver a esos niveles de oro que han tenido históricamente en su balance, en su activo, para defender su pasivo, su divisa? Si del 20% que tiene ahora pasan al 30, al 40, esto implicaría o tendría un impacto en el precio del oro muy alcista. Son cosas que hay que tener en cuenta y sabemos que los mercados, o todo el eje BRIC y más allá, ¿verdad? Todo el Schengen, ¿verdad? El espacio Shanghái están ahora mismo tratando, ¿no?, de defender su divisa no en activos financieros, no en deuda, sino con activos reales. Se habla de commodities, no vemos que el mercado del petróleo es 15 veces el del oro, pero también el del oro. Es decir, que empiecen a tener en su activo activo real, valga la redundancia, para defender su divisa. Y esto implicaría subidas muy fuertes en general de las commodities, pero también del oro en particular. Y estamos viendo pues la tendencia a cada vez más demanda de oro por parte de los bancos centrales, que insisto, es muy buena noticia para los que estamos largos a medio o largo plazo en el metal amarillo. Bueno, creo que interesante. Seguimos con la siguiente de las diapositivas que os traigo. La ponemos en pantalla y como siempre la vamos a poner en grande para que, disculpad, no perdáis detalle. Ahí la tenéis. Ahí, el petróleo. Seguimos con commodities, estacional, Este es me gustan mucho los gráficos de estacionalidad. Ahí lo tenéis, seasonality, ¿verdad? Bueno, pues ahora entramos justo en los últimos 15 días de diciembre y los primeros meses de año, en este caso enero y febrero de 2024, serían tremendamente alcistas para el petróleo. Ya lo hemos analizado en Más que Mercados, en la parte de análisis técnico, diciendo que estamos ya buscando esa figura de acumulación para entrar largos en petróleo, y quería acompañar esa tesis que hemos analizado con este gráfico, insisto, por patrón estacional. Son patrones que sigo mucho, no para entrar a un mercado ni mucho menos, porque es un argumento más, pero no puede ser el único para activar una inversión, ni mucho menos, pero sí soportar una tesis de inversión. Y desde luego, y lo quería poner, la estacionalidad es muy, muy interesante, y ahí lo pongo, el You Are Here, estamos aquí, a nivel estacional, para que veáis el potencial recorrido que puede tener. Y con esto creo que hemos acabado ya la parte macro, así que no me queda nada más que despedirme. Estamos a martes 12, mañana estaremos, como siempre, en Más que Mercados, a las 3:30, hora española, en directo, en día de la Reserva Federal. Así que sesión muy importante, os espero a todos, dejad el like si os ha gustado el contenido, comentarlo en redes sociales, compartirlo o suscribiros al canal, nos ayudáis mucho. Así que nos vemos en Más que Mercados. Buen negocio a todos, un beso, chao. Inversión, macro, bolsa, cripto y mercados. En Más que Mercados analizamos la actualidad, las últimas noticias y todos los factores que afectan a tus inversiones. La educación financiera cambia vidas. De lunes a jueves a las 3:30 p.m. hora española, el mejor programa de economía, inversión y trading de habla hispana. Cada día podrás ver la operativa en vivo y en directo. Acompáñanos con la guía experta de José y Álvaro Basagoiti y analiza con nuestros invitados las mejores estrategias de inversión y los portafolios corporativos de su firma. También podrás hacer tus propias consultas sobre acciones y mercados en tiempo real. Únete a nosotros de lunes a jueves a las 3:30 hora española y no te pierdas las mejores entrevistas e invitados. Descubre cómo hacer crecer tu patrimonio de manera inteligente solo en Más que Mercados, de Trading Pro TV.